Shalom, amados hermanas y hermanos. Yo soy el Naví, lo que significa en hebreo profeta, Guillermo Ferran Gutiérrez. Mi móvil es el 5613-7964. Esto es una vez más para dar continuación a la serie de estudios Yerushalayim, la ciudad eterna, con el tema la fundación de Jerusalén en el monte Sión y su relación con el sacerdocio del orden de Melquisedec. Es un tema bastante interesante porque van quizás muchos cristianos que quieren estar interesados en sus raíces hebreas mesiánicas van a ver cosas nuevas y va a ser enriquecida su fe. Y esto, bueno, ya ustedes saben, este estudio se lo dedico a la escuela rabínica Tom Hay, de la cual el Eterno me habló para que yo le hablara sobre lo que él me ha enseñado. Quiero compartir lo que yo he aprendido a través de la revelación del Espíritu Santo y con la ayuda de algunos estudiantes mesiánicos, pero que ahora Dios me ha ido perfeccionando en la revelación. Entonces tengo que empezar un recuento de los mismos días de Adán hasta Moisés. Vamos a ver cómo los hombres recibían la Torá o instrucción divina. Cuando hablamos de Torá, no se me prejuicien los estudiantes cristianos. Estoy hablando, cuando hablo Torá, la palabra hebrea Torá significa instrucción divina. No necesariamente son los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Estoy hablando de Torá, de la instrucción divina dada a Adán y a la descendencia de Adán. Adán tenía ciertas instrucciones de Dios y guardaba el Shabbat, el sábado, y algunas leyes como amar al prójimo como a sí mismo, amar a Dios sobre todas las cosas. Conocía algo de los alimentos kosher, o sea, los alimentos limpios, que eran los que se podían hacer sacrificios. Ponía cerca de la ley sacrificial para el perdón de los pecados, por eso ofrecían sacrificios animales en los altares que ellos daban al Eterno, que decían al Eterno. Entonces es claro que esto sucedía y estas instrucciones eran dadas de generación en generación por los padres de las familias principales de la tierra, descendientes de Adán. A ellos se le eran conocidos como maestros de justicia o heraldos de justicia. De modo que así fue pasando de voz en voz, generación tras generación, toda de forma escrita y oral, porque déjenme decirles que antes del diluvio también se escribieron libros, ya se conocía la escritura, no es como algunos creían. Sin embargo, estos maestros de justicia, todos eran adoradores fervientes, por eso eran ejemplos, por eso ellos podían ser maestros, porque ellos vivían la instrucción divina. Y bueno, no quiero ser latoso, Set, que era el hijo de Adán, que sustituyó a Abel, el cual fue asesinado por su hermano, ya ustedes conocen la historia, fue el segundo maestro de justicia que hubo en los tiempos antediluvianos, y que en el año 987 le pasó la antorcha a Set, a su hijo Set. Y aunque no escribió el libro profético más antiguo, tengamos conocimiento, sin embargo, él no fue el maestro de justicia de sus días, asombrosamente. Quien fue era Set. ¿Por qué? Porque fue el hijo de Adán, que estaba viviendo todavía en los días de Enoc. Set fue traspuesto al cielo en el año 987, después de Adán. Y Set fue el maestro de justicia hasta el 1042 después de Adán. O sea, sobrevivió a Enoc, el profeta. Set llevaba la antorcha de la palabra de Dios profética y era quien enseñaba a toda la familia de la fe la Torá, la instrucción celestial de Dios. Entonces, en el año 1042 después de Adán, lo sustituyó Enoc como maestro de justicia, al cual fue también reemplazado por su hijo Cainán en el año 1140 después de Cristo. En el 1235 Cainán se la pasó a su hijo Mahalaleel.
Aleluya. Y en el año 1290, después de Adán, Mahalalel le pasó la antorcha de la palabra profética a Jared, su hijo. Pero como ya su hijo Enoc no se encontraba entre los hijos de los hombres, como ya dijimos, Jared tuvo que pasársela a su nieto Matusalén en el año 1422 después de Adán. Matusalén a su vez se la entregó a su nieto Noé en el año 1656, que es el año del diluvio, porque ya su hijo Lamed había fallecido en el 1651, por tanto que le correspondió a Noé esa antorcha en los días del diluvio. Y recuerden que Noé fue la 10ª generación, pero sin embargo vino a ser el 8º maestro de justicia. Por eso adecuadamente 2 Pedro 2:5 dice que Dios guardó a Noé el 8º pregonero o heraldo de justicia. Y eso lo dice la misma versión Valera original de 1602-1862. Después las versiones, cuando las revisaron, hicieron mal la traducción. Bueno, ya eso es otra historia. Y tradujeron mal, igual que otras versiones. Pero tanto esta versión Valera, en las versiones originales más antiguas, estaba correctamente traducida. También está la Septuaginta, la Pechita, la versión textual, el Brihadachá, la Nácar Colunga. Bueno, hay muchas versiones que traducen correctamente que Noé fue el 8º pregonero de justicia o heraldo de justicia. Y estos maestros de justicia, ya les dije, enseñaban el amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, el Shabbat como como el día de reposo, el sacrificio expiatorio por el perdón del pecado. Y bueno, el maestro de justicia que le siguió a Noé fue su hijo Shem. Fue su hijo Shem, que la Biblia lo reconoce como Melquisedec. ¿Qué significa Melquisedec? Precisamente lo mismo: maestro de justicia, rey de justicia, heraldo de justicia. No es un nombramiento, no es un nombre. Los intérpretes de las escrituras en su mayoría lo han malinterpretado totalmente. Creen que es una manifestación de Jesucristo en la tierra, una teofanía, y no es así. Melquisedec es un título, un nombramiento celestial para aquellos heraldos o maestros patriarcas que eran conocidos como sacerdotes también del Dios Altísimo. Y así la Biblia llama a Melquisedec, a Shem. Génesis 14:18 dice de Melquisedec que se le conocía como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Compare con Hebreos 9:7. Esta ciudad de Salem no es otra que Jerusalén. La tradición judía le atribuye a Shem, o sea, Sem, el primogénito Noé, la construcción de Jerusalén en el monte Sión. Y eso es muy correcto, muy apropiado. Ellos lo que saben, ellos conocen su historia. Los cristianos somos los que no conocemos la historia del pueblo de Israel, pero ellos sí conocen su historia. Y Shem le tocó la suerte de toda la tierra cuando su padre Noé distribuyó la tierra, repartió la tierra entre sus 3 hijos. Le tocó a suerte a Shem de la tierra prometida, la que fue después conocida como tierra de Abraham en la Biblia. Pero esa tierra le tocó a Shem. Por eso fue que él en el monte Sión construyó la ciudad de Jerusalén o Salem. De modo que cuando los hombres se rebelaron contra el Altísimo en los días de la Torre de Babel y Dios los tuvo que dispersar, fue que Canaán, el hijo de Can, y su familia decidieron usurpar la tierra que le había tocado por suerte a Shem, porque era como un paraíso y ellos querían lo mejor de la tierra. Y por envidia, ellos que conocían el uso de las armas por libros que sobrevivieron al diluvio, que habían escrito los gigantes y los hombres malvados inspirados por los demonios, pues aprovecharon, construyeron armas y inventaron la guerra, y por la fuerza desalojaron a la descendencia de Shem de su territorio. Por eso no es asombro que Dios haya mandado, cuando salió a su pueblo de Egipto, lo haya mandado a conquistar esa tierra, porque le tocaba por decisión divina. No fue que a Dios en ese momento se le ocurrió darle la tierra. No, porque los cananeos eran malos. No, si los cananeos eran malos, pero es que esa tierra Dios se la había dado por suerte a ellos en los tiempos de Noé. Esa es la razón que los cristianos no conocen. Pero los judíos, que conocen su historia,
sí lo saben. Eso es maravilloso. Por eso es que tenemos que conocer las raíces hebreas de la fe para que nuestra fe cristiana sea enriquecida. Les animo a todos los cristianos a que estudien estas cosas. Hay libros judíos muy buenos, muy enriquecedores de la fe. Lo que sí les digo, anden con cuidado en los estudios y oren mucho para que el Espíritu Santo les revele qué hay de verdad y qué puede estar contaminado con mitos de los hombres. Este Chon tuvo la visitación de un ángel y según la tradición judía le reveló la existencia de la Jerusalén celestial, de la cual él le habló posteriormente a Abraham y celebró con él la primera fiesta de los tabernáculos. Por eso es que Ra Shaul, o Chalía Shaul más apropiadamente, conocido como el apóstol Pablo, cuando escribió a los hebreos en su carta, puede leerla allí en capítulo 11 de su carta, versos 9 y 10, y el versículo 16 específicamente dice que por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, pero, y esta es la parte importante, anhelaban una patria mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y entiendan que esta ciudad celestial ya estaba en los cielos, está en los cielos, y de allí vendrá la solución final. En Mashiach establecerá el Tikkun Olam al final del milenio. De esta hermosa ciudad celestial, Jerusalén es de donde procede el sacerdocio del orden de Melquisedec. No de origen humano, como dijo Chalía Shaul, no del linaje de algún hombre, sino sin genealogía humana, sin padre, sin madre, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Hebreos 9, verso 3. Y el rey David conocía acerca de este sacerdocio celestial. El David era un profeta de Dios. Tenía una comunión intensa y muy íntima con su creador, con Yahweh Sebaot, del cual fue protegido de la mano de todos sus enemigos y le dio la victoria de todos sus enemigos. David no conoció una derrota jamás, porque Yahweh estaba con él. Él profetizó acerca de este sacerdocio y que el Mesías iba a establecerlo para siempre. Este es el Salmo 110. Pero para más, este sacerdocio celestial le pertenece a aquellos que son engendrados por el Espíritu Santo y que llegan a ser linaje de Dios, hijos de Dios, como dijo Yeshua en Juan 1, 2 y 13 y 1 Juan 5, 1. Es significativo que David no solo fue rey y profeta, sino que él mismo ejerció un sacerdocio desconocido para sus días, al del orden levítico. Él se vestía como un sacerdote con efod de lino. El Eterno le hablaba directamente como si estuviera en la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero además, él comió del pan de la preposición, cosa que nada más era lícito de los sacerdotes, y Dios no lo culpó de pecado. Aleluya. Pero hay algo muy importante. Él echó a un lado el tabernáculo de Moisés y edificó una nueva casa a Dios en la ciudad de Jerusalén, en el lugar donde Dios le dijo que su hijo le construyera el templo. Y eso es muy importante, mis amados hermanos. Muy importante, importantísimo. Porque Dios hizo un cambio de sacerdocio que vino a confirmarse con Yeshua cuando fue destruido el templo. ¿Ven? Y fue establecido el sacerdocio del orden de Melquisedec con el Mesías y con su Keilah mesiánica, sus apóstoles, con su iglesia que no era de gentiles para nada. Es una iglesia judía, y todo lo que venía de los otros gentiles que se convertía se insertaban en la iglesia judía y todos eran como un pueblo de Israel. Todos eran pueblo de Dios. Aquí, en el breve relato importante que yo quería que ustedes conocieran, está muy bonito, es corto, pero muy educativo,
y tengo una otra parte preparada muy importante que trata acerca de la lectura, porque ahora no lo recuerdo con exactitud, acerca de el plan mesiánico de redención, cómo fue revelado a los hombres y su relación con la Jerusalén y las fiestas bíblicas. Esto es muy importante para ustedes cristianos que están interesados en sus raíces hebreas de la fe, y porque son importantes las fiestas, el Shabbat, etc. Y van a ver cómo realmente ustedes sí todos tenemos que ver con lo que sucede en Jerusalén. Que Dios me los bendiga y que les dé mucha paz. Prepárese, estudie, escudriñe las Escrituras, ahí donde está la verdad, y que el Espíritu Santo le ilumine. Sin el Espíritu Santo no tendrá la iluminación. El Espíritu Santo es la antorcha que le dice por dónde caminar. Que la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, los ayude y le venga auxilio de la Jerusalén celestial. Shalom Aleichem. Paz a ustedes. Eso es lo que significa. Shalom Aleichem. Amén.